a nuestra siguiente ponencia, titulada Conceptualismo radical, moral par provision, del investigador en traducción literaria. Esta ponencia estará a cargo de Zaide Figueredo Acosta, que es además traductora y está, además de ser antropóloga, y está vinculada a la Universidad de los Andes como docente e investigadora. Actualmente cursa estudios de doctorado en literatura en la misma universidad y es un miembro de la ACTI. Bienvenida, Zaide. Buenas tardes. Bueno, primero, decirles que me siento feliz porque yo soy egresada de la especialización en traducción de aquí del Rosario, donde enseñé traducción general francés-español desde el 2010 hasta el año pasado. En realidad mi texto gira alrededor del contextualismo radical y pues lo que voy a hacer es presentar un poco lo que estoy haciendo en mi tesis de doctorado. Es un trabajo muy incipiente todavía, entonces pues básicamente voy a contar. Mi presentación tiene 3 partes. En la primera voy a hacer una breve descripción de mi proyecto. Voy a presentar un poco digamos, el telón de fondo teórico, después algunos de los problemas que he encontrado y nada, más o menos dónde voy y qué es lo que sigue. Les pido disculpas porque voy a leer, pero para la gente tímida y que llega sobre el tiempo, como yo, pues es una buena solución. Entonces, mi proyecto de investigación gira alrededor de la novela del Caribe francés y se inscribe en los campos de la traducción literaria y la crítica de literatura traducida. Se propone examinar la obra de la escritora guadalupense Simone Schwarzbart, identificar los desafíos que implica su traducción en razón de las huellas que la cultura creol deja en el texto original, que está en francés, diseñar un proyecto de traducción al español de uno de sus libros y traducirlo parcial o totalmente de acuerdo con el itinerario planteado en ese proyecto. Cada una de estas tareas requiere una discusión detallada de orden conceptual y metodológico y una lectura de la obra desde diferentes perspectivas. Los conceptos que orientan inicialmente este estudio son la anexión cultural y la traducción-revelación. Ambos proceden de una reflexión que subyace al llamado giro ético de la traducción, que tiene lugar hacia la década de 1990 y uno de cuyos representantes más importantes en el ámbito europeo es Antoine Bergman. Lo que hace Bergman es revisitar y discutir las posiciones divergentes del romanticismo alemán frente al problema del otro en la traducción. Más adelante, pero siguiendo la misma tendencia crítica, Jean-Louis Cordonnier analiza las diferentes maneras en que se han abordado las relaciones de alteridad en la traducción, demuestra que históricamente se tiende a privilegiar al mismo en detrimento del otro y se propone un camino alterno a partir de lo que él llama una ética de la traducción basada en una estrategia de descentramiento por parte del traductor. Por mi parte, he podido constatar que aún en estos tiempos de intercambio cultural profundo y constante, la práctica de la traducción se da con sorprendente frecuencia bajo la premisa de la anexión cultural. El giro ético de la traducción sucede al más amplio giro cultural que se había dado unos años antes en el seno de los Translation Studies, los estudios de traducción, correlato anglosajón de la traductología francesa, y es una interdisciplina académica claramente descrita en cuanto a sus objetos de investigación y direcciones teóricas y metodológicas, una de las cuales es la traducción cultural. La traducción cultural se expande alrededor del giro cultural, término mediante el cual, de modo acertado o no, suelen ponerse en evidencia los vasos comunicantes que se establecen cuando desde los estudios culturales se estudian, los estudios de género, los estudios postcoloniales o la antropofagia cultural brasileña, entre otros, se investigan temáticas y se llevan a cabo prácticas concernientes a la traducción.
Muchos investigadores hablan directamente de un giro traductológico para referirse al mismo conjunto de fenómenos. Por otra parte, aunque difieren en algunos aspectos frente a los que desarrollan en Europa continental autores como Berman o Cordonnier, en el mundo de habla inglesa también se realizan estudios de orden ético, como los ya clásicos de Lawrence Venuti, que se ocupan del rol que juega el traductor en su calidad de mediador cultural entre sistemas con particularidades de todo orden y donde se discuten, para empezar, las implicaciones de asumir posiciones de tendencia domesticadora cercanas a la anexión cultural o extranjerizante cercanas a la traducción-revelación, de acuerdo con el compromiso del traductor ante la forma en que se concibe la expresión del otro. Sobre ese telón de fondo teórico y teniendo en cuenta que este proyecto se encuentra todavía en estado incipiente, mi postura inicial frente a la traducción de la obra es claramente de índole extranjerizante, lo cual conlleva la validación de la hipótesis según la cual, para dejar atrás la anexión cultural y dar paso a una traducción-revelación, se requiere mantener a toda costa en el texto traducido esa huella creol que atraviesa la obra original en francés. No obstante, a medida que avanzo en la exploración de fuentes primarias y secundarias de campos tales como la producción literaria del Caribe, tanto de habla francesa como de habla inglesa, la teoría literaria europea e hispanoamericana de los siglos XIX, XX y XXI, y la obra crítica del Caribe y de otros territorios, la historia de la traducción y la reflexión teórica que acompaña esa práctica, tanto en su vertiente francesa como anglosajona, esa actitud inicial mía, algo normativa, por momentos casi fundamentalista, un poco llena de rabia, se amplía y deriva hacia una perspectiva más crítica. De este modo, se emprende una serie de ejercicios sobre la obra de Simone Schwarzbart, con los que se busca trascender la materia puramente lingüística de los textos. El primero de ellos, de esos ejercicios, consiste en escoger una novela y abordarla desde una perspectiva traductológica con enfoque de género, con el objeto de identificar elementos relevantes con miras a una hipotética traducción feminista y analizar a la luz de tales elementos por lo menos una versión en español y otra en inglés. Como muchos de ustedes saben, el enfoque feminista de la traducción nace con el fin de contrarrestar el peso de la historia cultural en la subordinación secular de la mujer y se propone la deconstrucción del original para elaborar una interpretación feminista en la que se manipula el original, dado que la traducción se concibe como una acción política de enorme potencial subversivo y a la traductora como una traidora a la fuerza. En consecuencia, se abandona la noción clásica de fidelidad, entendida como correspondencia tanto semántica como formal entre el texto fuente y el texto meta, en pos de una lógica verbal puesta al servicio del activismo feminista. Se recurre a estrategias discursivas, quizás admirables por su audacia, pero también tremendamente controvertidas, pues se lleva hasta sus últimas consecuencias la intervención deliberada sobre el texto original. La lectura que se hace de la novela Pluie et vent sur tel humain miracle, desde un enfoque de género, incluye la revisión de la vida y la obra de la autora y la contextualización de la novela dentro de su producción literaria, la explicación del texto de acuerdo con algunas categorías heredadas de la narratología y la transtextualidad, la identificación de los temas fundamentales de la novela, la caracterización general de la obra con respecto al uso de la lengua, la interpretación del lenguaje de la autora, una revisión del libro a la luz de la historia desde abajo y otra que considera el libro como un posible testimonio subalterno. Con base en esos elementos se determina que el ámbito geográfico de la novela, el momento histórico en que se desarrolla la historia y el punto de vista desde donde se narra, el momento de su publicación, los temas que predominan en ella, tales como la memoria, las formas de resistencia ante los fantasmas de la esclavitud y la colonización, el carácter polifónico de todo el relato y especialmente el estilo y el trabajo por capas lingüísticas que la autora desarrolla en la obra, sugieren que una traducción feminista sería posible y deseable.
Entonces, se procede a identificar los desafíos que presenta la novela frente a esa clase de traducción. El título, el tratamiento de los nombres propios, tanto de personas como de lugares, el léxico de las islas y otros rasgos dialectales del francés antillano, los proverbios y las máximas que abundan en el texto, que cumplen funciones específicas, el sustrato creol que subyace al lenguaje poético, los ritmos, las sonoridades, las especificidades de las figuras retóricas y las marcas de la oralidad, y otros que van apareciendo en el proceso mismo de la lectura. El paso siguiente será indagar qué elementos priman en las versiones de la novela en inglés y en español, y se recurre a las estrategias discursivas propias de la traducción feminista. Para tal fin, se compara el original con su respectiva versión en inglés y en español a partir de unidades de sentido, aunque en algunos casos esa comparación llega a hacerse incluso palabra por palabra. Además de la comparación, en algunos casos puntuales se lleva a cabo un ejercicio de retrotraducción. Se observa que en ambas versiones se mantiene el sentido global del texto original, si bien hay una fuerte orientación hacia la lengua de llegada, de modo que a menudo los matices de sentido solo se restituyen parcialmente y que parte de las voces subalternas del texto se perciben en las versiones traducidas cuando provienen de la historia, es decir, de los acontecimientos narrados, más no de los procedimientos lingüísticos que constituyen prácticamente toda la riqueza de la novela. Por otra parte, aunque en ambos casos se recurre a la metatextualidad, esta no aparece aquí como estrategia discursiva de carácter feminista. Se concluye que en ninguna de las dos versiones se intenta realizar una traducción desde la perspectiva de género, tampoco tendría por qué ser así, y que, por el contrario, muchas decisiones de traducción son las que se esperan de corrientes previas al llamado giro cultural, entre ellas una fuerte inclinación domesticadora. Es claro que se impone una discusión, ahí ya empiezan a surgir los problemas, hasta ahí yo iba así como casi matemáticamente haciendo un análisis un poco más allá de lo formal, sí, pero no se me habían planteado grandes dificultades. Es claro que se impone una discusión acerca del lugar que tienen las nociones de hegemonía y subalternidad en un programa de traducción que gira alrededor del problema del otro. Por eso se empieza a indagar en el campo de los estudios culturales. Entre paréntesis, pues yo trabajo en el Departamento de Lenguas y Cultura de la Universidad de los Andes, que está matriculado, está comprometido desde hace más de 20 años con el proyecto de los estudios culturales. Y pues que mi formación inicial es como antropóloga, y pues hay que recordar que buena parte de quienes se ocupan hoy de los estudios culturales pues son antropólogos disidentes, y pues me identifico completamente con ese proyecto. Surgen varias cosas. En primer lugar, ante la relevancia de la traducción como práctica cultural en la que se ejerce el poder a través de diversas fuerzas que convergen tanto en la selección de lo que se traduce y cómo se traduce, como en el proceso de traducción y lo que ocurre con el producto de ese proceso, aún es necesario llevar a cabo una reflexión juiciosa que permita problematizar y enriquecer el concepto de traducción sobre el que se desarrolla el proyecto. En segundo lugar, pese a la abrumadora evidencia de prácticas traductoras anexionistas, el hecho de recurrir a ese concepto de entrada, repito, un concepto de traducción como a priori, pues eso podría suponer que la teoría precede a la práctica y se dificulta la emergencia de categorías nuevas. En tercer lugar, aunque se establece un contexto para la investigación, este se concibe como marco espacio, pues la noción básica de contexto, marco espacio-temporal en el que se sitúan tanto la producción como la recepción de la obra, lo mismo que los tiempos y los espacios de la historia narrada, de modo que todavía es estático y cerrado. Por último, ciertamente la traducción de una obra literaria es un asunto de orden estético y lingüístico, lo mismo que cultural, pedagógico y de índole muy diversa. Ahora bien, a menudo resulta difícil comprender la complejidad de las relaciones entre estos dominios y las formas en que se integran en la vida social sin mantenerlos aislados y como en un plano superior. Por estas razones, el concepto que sin duda resulta más rentable en esta etapa todavía inicial de la investigación es el llamado contextualismo radical, el corazón teórico de los estudios culturales y el arma metodológica que permite
resistir ante las tentaciones y veleidades de los reduccionismos, los determinismos, los esencialismos y las generalizaciones de toda clase, pero también ante el binarismo, el relativismo a ultranza o la pereza intelectual, que significa priorizar la teoría en busca de garantías en la comodidad de lo certero antes de emprender las complejidades de la evidencia empírica. El contextualismo radical se piensa en el seno de los estudios culturales como una teorización de lo concreto, una articulación o simple construcción de contextos específicos con fines específicos, que consiste, en palabras de Lawrence Grossberg, que es uno de los pilares de los estudios culturales, junto con, por supuesto, en el origen está Gramsci, Stuart Hall y Richard Hogarth. En palabras de Lawrence Grossberg, consiste en hacer, deshacer y rehacer relaciones, establecer nuevas relaciones a partir de viejas relaciones o no relaciones, dibujar líneas y trazar conexiones. La naturaleza de tales conexiones es variable y existen tantas articulaciones como formas de relación. Luego, los acontecimientos se definen en función del trazado de cada red de relaciones en las que se inscriben. Por lo demás, si estas conexiones responden a configuraciones específicas producto de luchas de poder, se espera que a partir de la comprensión de sus dinámicas internas puedan generarse otras articulaciones con la esperanza de modificar dichas configuraciones. Entonces, la traducción como práctica discursiva y cultural requiere que el investigador establezca los vértices en los que se tejen las redes de relaciones que configuran el contexto específico, cuyo funcionamiento se aspira a comprender. En el título de la presentación que acabo de hacer aparece, pues yo digo que el contextualismo radical es la morale par provision al estilo de Descartes en el discurso del método, que es como el punto de partida que le va a permitir pues, ser objetivo y dejarse guiar más por lo que vaya descubriendo que por los a priori que ella tenía. En este caso, fíjense que antes yo estaba pensando en trabajar como sobre subalternidad y otras cosas, pero en el camino me di cuenta de que tenía que volver atrás y partir como de una base conceptual pues previa. Y eso, por eso llamo a eso como la morale par provision, que debería, creo, pues alimentar el trabajo del traductor literario. Eso es todo. Gracias.